¿Has oído hablar de Can Yaman, el galán turco que conquistó corazones de todo el mundo con su irresistible encanto y talento en pantalla? Pues prepárate, porque hoy vamos a adentrarnos en una historia que va mucho más allá de las luces del estudio y los flashes. Hablamos de noticias tristes, esos oscuros secretos y revelaciones que nadie esperaba, esa parte de la vida de Can Yaman que los medios no mostraron, los momentos turbulentos, las controversias que casi destruyeron su carrera y el lado oscuro que el éxito mantuvo bajo llave. Desde relaciones intensas que terminaron en lágrimas, hasta declaraciones explosivas que impactaron incluso a sus fans más fieles, hasta los días difíciles que casi lo hicieron renunciar a todo. Todo esto se revelará aquí, sin filtros ni miedo. Si crees saberlo todo sobre esta estrella, prepárate para sorprenderte. Y cuidado, el final de este video trae una revelación final que te dejará sin palabras, una verdad tan profunda que cambió por completo la percepción del público sobre Can Yaman. Así que no te vayas, porque definitivamente vale la pena verlo hasta el último segundo. Antes de empezar, suscríbete al canal y dale a me gusta, ya que tu suscripción es crucial para que YouTube entienda la relevancia de nuestro contenido y nos ayude a crecer, trayéndote más videos como este a ti y a miles de personas más que también quieren saber la verdad detrás de las celebridades. Si puedes apoyar nuestro trabajo con un Super Thanks, sería increíble, porque así podemos invertir en producciones cada vez mejores y traerte más controversias, secretos e historias reveladoras. Pero si no puedes apoyar económicamente, no hay problema. Deja en los comentarios qué te sorprendió más de esta historia y hablemos. Tus comentarios son valiosos para nosotros y ayudan a mantener a la comunidad activa y comprometida. Ahora, respira hondo y prepárate para descubrir el lado de Can Yaman que nadie quería mostrar, la triste noticia que sacudió a los fans y dañó para siempre su imagen. ¡Vamos! La infancia de Can Yaman, aunque envuelta en el aura brillante de quien más tarde se convertiría en uno de los actores más solicitados del mundo, distaba mucho de ser un cuento de hadas. Mucho antes de las cámaras, las alfombras rojas y los millones de seguidores, vivió como un niño solitario en una casa dividida por el silencio y los ruidos apagados. Estambul, con su belleza contrastante entre lo tradicional y lo moderno, fue el telón de fondo de esta etapa crucial de su vida, pero lo que se desplegaba tras las ventanas de su casa era un mundo muy diferente al que fotografiaban los turistas. Can nació el 8 de noviembre de 1989, hijo único de una pareja que ya experimentaba tensiones incluso antes de su nacimiento. Desde su infancia, fue testigo involuntario de las constantes discusiones entre su padre, un abogado austero y ambicioso, y su madre, una mujer sensible y de espíritu libre que siempre creyó que su hijo merecía algo más que la rigidez del mundo legal. Los enfrentamientos entre ellos no eran solo ocasionales, sino casi diarios, creando una atmósfera de tensión que llenaba cada rincón de la casa. Desde niño, Can aprendió a guardar silencio, a ocultar sus sentimientos y a buscar refugio en sus propios pensamientos. A los 5 años, su vida cambió abruptamente cuando sus padres decidieron separarse. La separación, aunque inevitable, lo impactó como un rayo. En ese momento, no podía entender exactamente qué estaba sucediendo, pero sentía que el mundo a su alrededor se había hecho añicos. Recuerda vívidamente las noches en que oía a su madre llorar suavemente en la habitación de al lado, intentando no despertarlo, mientras su padre comenzaba a aislarse cada vez más, no solo física sino también emocionalmente. Can se mudó con su madre, quien se esforzó por llenar el vacío de la ausencia de su padre con amor y ánimo. Era el tipo de mujer que, incluso en medio de dificultades económicas y emocionales, nunca dejó de animar a su hijo a soñar. Lo llevaba al teatro, ponía música clásica en la sala y le leía cuentos para dormir. En estos pequeños gestos, nació la semilla artística que Can llevaría consigo el resto de su vida, pero el dolor de la ausencia de su padre persistía como una sombra constante. Aunque presente a veces, el padre de Can era un hombre estricto y pragmático con expectativas muy claras. Quería que su hijo fuera abogado, como él. Para él, los sueños artísticos eran tonterías que no garantizaban el sustento de nadie. Siempre que estaban juntos, el tono de conversación era serio y formal, como si Can fuera un adulto en ciernes en lugar de un niño en busca de refugio. Esto creó un abismo entre ellos, una distancia emocional que, sin importar cuánto tiempo pasara, nunca se superaría por completo. Aún así, Can se esforzó por cumplir con las expectativas de su padre. Era extremadamente dedicado en la escuela, siempre entre los mejores estudiantes de su clase. Buscaba la excelencia no solo porque disfrutaba aprendiendo, sino porque llevaba dentro de sí la silenciosa esperanza de ser reconocido, elogiado y valorado. Durante la adolescencia, esta tensión emocional comenzó a reflejarse en su personalidad. Can era un joven introspectivo, tranquilo pero observador. Tenía pocos amigos y prefería pasar el tiempo escribiendo en cuadernos o practicando deportes.
El fútbol y el baloncesto se convirtieron en válvulas de escape, una forma de desahogar sentimientos que no podía expresar con palabras. También le interesaban los idiomas, la cultura y la literatura. Era un lector voraz y admiraba a los autores clásicos, especialmente aquellos que retrataban dilemas humanos, angustias internas, amores prohibidos y luchas silenciosas. Quizás porque, de alguna manera, se identificaba con estos personajes, incluso sin admitirlo abiertamente. En casa, la relación con su madre seguía siendo su refugio. Ella, reconociendo el talento artístico de su hijo, lo matriculó discretamente en una pequeña escuela de teatro, donde tuvo su primer contacto con el escenario. Fue allí, bajo luces sencillas y decorados improvisados, donde Can sintió un despertar. Por primera vez, estaba en un lugar donde podía expresar todo lo que tenía dentro de mi pecho, donde podía ser vulnerable, fuerte, apasionada o incluso rota, y aún así ser aplaudida. Sin embargo, este encanto se mantuvo en secreto durante mucho tiempo. Can temía que su padre lo descubriera y juzgara sus decisiones. En público, seguía siendo el estudiante ejemplar, el hijo obediente, el joven prometedor que estudiaría derecho. Sin embargo, en el fondo, albergaba un sueño que comenzaba a madurar en silencio: ser actor. El examen de ingreso fue un punto de inflexión. Decidió estudiar derecho, cumpliendo el deseo de su padre, e ingresó en la Universidad de Yeditepe con una beca completa. Una vez más, demostró excelencia. Fue el primero de su clase, dominó las materias con facilidad, hablaba turco, inglés, alemán e italiano, y rápidamente captó la atención de sus profesores. Pero incluso con tantos logros, sentía un vacío inexplicable. El derecho era una prisión sofisticada. Can disfrutaba aprendiendo sobre justicia, derechos humanos y filosofía, pero el ambiente era demasiado árido. Carecía de pasión, emoción o arte. Aún así, se graduó con honores y trabajó como abogado durante un tiempo. Sin embargo, solo le tomó unos meses en un bufete de abogados darse cuenta de que no era su pasión. Fue durante este periodo que, animado por un amigo de la universidad que trabajaba en una agencia de publicidad, Can aceptó hacer unas fotos para un catálogo. Los resultados llamaron la atención de inmediato. El joven, de aspecto impactante, cabello largo y expresión intensa, pronto fue convocado para audiciones de televisión. Y así fue como el silencioso chico de Estambul, criado entre conflictos y sueños reprimidos, comenzó a dar sus primeros pasos hacia un destino que, aunque turbulento, finalmente parecía estar en sintonía con su verdadera esencia. El ascenso de Can Yaman al estrellato no fue solo una historia de éxito, fue un fenómeno que trascendió fronteras, idiomas y culturas, transformando a un joven abogado turco, dividido entre el peso de las expectativas familiares y un deseo reprimido de expresión artística, en uno de los rostros más solicitados y reconocidos del planeta. Esta transformación no se produjo de la noche a la mañana, sino que implicó momentos decisivos, giros inesperados y decisiones valientes que cambiaron el rumbo de su vida. Cuando dejó atrás el derecho, muchos lo tildaron de imprudente. Al fin y al cabo, Can Yaman se había graduado con honores en la Universidad de Yeditepe, dominaba idiomas como inglés, italiano, alemán y español, y ya iba camino de convertirse en un hombre respetado en el mundo del derecho turco. Sin embargo, el traje y la corbata lo asfixiaban. Se sentía atrapado en una profesión que no le permitía brillar. Fue entonces cuando decidió seguir la voz interior que lo había acompañado desde niño y comenzó a estudiar interpretación en Kraftoyunkuluk Atölyesi, una de las escuelas de arte dramático más prestigiosas de Turquía. Allí, lejos del juicio familiar y de la mirada de su padre, Can por fin experimentó la alegría de actuar, de vivir otras vidas, de expresar sus emociones sin miedo. Eso, confesaría más tarde, fue como respirar por primera vez. Su debut televisivo llegó en 2014 con la telenovela Gonul İleri. En aquel entonces, Can aún era visto como un recién llegado, una cara bonita que intentaba demostrar su valía. El público lo apreciaba, pero no lo cautivaba. Aún así, bastaron unos pocos episodios para que productores y directores detectaran algo diferente: un brillo natural, una intensidad en su mirada, un magnetismo que trascendía la pantalla. Poco después, llegó un papel en Inadna Ask 2015, una comedia romántica desenfadada que lo conquistó aún más entre el público joven. Por aquel entonces, empezó a destacar no solo por su carismática actuación, sino también por su impactante apariencia: una barba cuidada, un cabello despeinado, un físico atlético y una sonrisa que mezclaba encanto y misterio. Las redes sociales comenzaron a inundar de fotos, montajes, páginas de fans y mensajes de fans de diferentes partes de Turquía. Si bien fue un éxito regional, se estaban plantando las semillas de un fenómeno internacional.
el verdadero punto de inflexión llegó en 2018, cuando Can Yaman fue elegido para interpretar a Candy Beat en la telenovela Erkenci Kuş, Pájaro Soñador, junto a la actriz Demet Özdemir. Esta producción no solo consolidó su estatus como galán nacional, sino que también lo catapultó a la escena internacional. La química entre los dos protagonistas fue explosiva, y los espectadores quedaron cautivados por la trama romántica, los encantadores paisajes, y sobre todo, la visceral interpretación de Can. No solo ofreció belleza, sino también profundidad emocional. Su personaje era fuerte, sensible, espontáneo y poseía un estilo de vida libre, todo lo que el público anhelaba en un héroe romántico moderno. En cuestión de meses, la serie se vendió a docenas de países, entre ellos Italia, España, Grecia, Argentina, Chile y varios territorios de Oriente Medio. Can Yaman, antes limitado a las portadas de revistas turcas, comenzó a aparecer en publicaciones internacionales. Empezó a ser invitado a programas de televisión en el extranjero, concediendo entrevistas en diferentes idiomas, y para sorpresa de muchos, cautivó a todos con su inteligencia y dominio cultural. No era solo una cara bonita, era un hombre culto y elocuente que sabía cómo comportarse bajo los focos. El auge internacional trajo consigo un ritmo de vida completamente nuevo. Can comenzó a ser perseguido por sus fans en aeropuertos, hoteles e incluso durante sesiones de grabación al aire libre. Las redes sociales se convirtieron en su escaparate y también en su campo de batalla. Cada publicación suya acumulaba millones de me gusta, comentarios apasionados y una avalancha de especulaciones. La prensa quería saberlo todo: con quién salía, dónde vacacionaba, qué comía, qué perfume usaba, cómo entrenaba, cuáles eran sus peculiaridades. El cuerpo de Can, de hecho, se convirtió en uno de los temas más comentados. Con una intensa rutina de entrenamiento, una dieta estricta y tratamientos estéticos, era visto como el modelo ideal de la belleza masculina contemporánea. Esto, sin embargo, requería sacrificios diarios, dolor físico y una disciplina casi militar que pocos podían imaginar. Detrás de esa sonrisa espontánea se escondían noches de insomnio, estrés y una constante sensación de vigilancia. Entre 2019 y 2020, Can Yaman ya se había convertido en una auténtica estrella mundial. Fue galardonado en Italia con el premio a la personalidad de la televisión del año y se ganó una legión de fans italianos que lo seguían a todas partes. Durante un viaje a Roma, atrajo multitudes dignas de estrellas de rock. La gente coreaba su nombre, lloraba al verlo de cerca y algunos incluso se arrodillaban ante él en un gesto de adoración. Durante este periodo, Can también fortaleció sus vínculos con el mercado europeo. Comenzó a estudiar italiano con mayor intensidad, viajó con frecuencia a Milán y Roma y forjó alianzas con marcas internacionales de moda y perfumes. Lanzó su propia línea de fragancias, firmó contratos millonarios con marcas como Dolce y Gabbana e incluso recibió ofertas para papeles en series europeas. Fue la cima de su carrera. El chico tímido, criado entre conflictos familiares y expectativas sofocantes, era ahora un icono mundial de la belleza y el talento, pero no todo era color de rosa. La presión por mantenerse impecable empezó a pasarle factura. Su éxito meteórico también trajo consigo una exigencia inhumana. Can empezó a vivir rodeado de asesores, managers y guardaespaldas, y a menudo se encontraba solo entre la multitud. Cualquier desliz se reportaba ampliamente. Cualquier gesto desconsiderado se volvía polémico. Ya no podía cometer un error, ni siquiera un tropiezo, sin que se convirtiera en noticia. Aún así, seguía sonriendo, grabando, asistiendo a eventos y publicando mensajes de agradecimiento a sus fans. En algunas entrevistas, empezó a emerger un tono más introspectivo. Hablaba del cansancio, de la dificultad de confiar en la gente y del anhelo de una vida más sencilla. Aún así, no se detuvo. El mundo quería más de Can Yaman. Personajes más intensos, más escenas de besos, más campañas de moda, más apariciones públicas. Y lo entregó todo, como un artista que sabía que su tiempo en la cima era precioso y finito. En 2021, dio otro paso audaz al aceptar el papel principal en la serie italiana Viola come il mare, consolidando definitivamente su carrera fuera de Turquía. El rodaje fue agotador, rápido, con plazos ajustados y grandes expectativas por parte de los medios italianos. Una vez más, Can brilló. La audiencia fue alta y su imagen en las calles italianas era casi omnipresente. La vida amorosa de Can Yaman siempre ha sido uno de los temas más seguidos, debatidos y comentados por los medios y los fans de todo el mundo. Y no es difícil entender por qué. No solo es uno de los rostros más atractivos de la televisión, sino que también posee un magnetismo innegable, una intensidad emocional visible en cada gesto, mirada y sonrisa que proyecta. Desde que empezó a ganar notoriedad,
El público no solo quería verlo actuar en telenovelas, sino también saber a quien amaba fuera de la pantalla, quien ocupaba el corazón de este hombre que lograba ser a la vez seductor, misterioso y aparentemente inalcanzable. Sin embargo, tras la imagen del galán irresistible, lo que pocos saben es que Can Yaman siempre vivió las relaciones de forma intensa, profunda y, a menudo, dolorosa. Sus romances no eran solo historias de portada, sino capítulos reales de su vida, marcados por encuentros apasionados y despedidas silenciosas. Todo comenzó al inicio de su carrera. Incluso antes de convertirse en una figura internacional, Can ya llamaba la atención por su distintiva belleza y personalidad reservada. De joven, mantuvo relaciones con mujeres anónimas, lejos de los focos. En aquel entonces, el amor era más sencillo, más discreto, sin la presencia invasiva de los medios. Can era un joven apasionado, romántico y protector. Sus amigos cercanos dicen que siempre fue de los que se entregaban por completo, complacían, escribían mensajes largos y sinceros y desvelaban sorpresas inesperadas. Pero cuando la fama llamó a la puerta, este romanticismo se topó con un obstáculo difícil de superar: la exposición. Lo que antes se vivía en el silencio de las emociones ahora se convertía en noticia de primera plana. La primera relación pública importante de Can Yaman fue, sin duda, con la actriz Demet Özdemir, su coprotagonista en la telenovela Erken Sikus. La química entre ambos era tan evidente que muchos creían que sus sentimientos no podían limitarse a la ficción. Y, de hecho, no era así. Entre rodajes, entrevistas y grabaciones tras bambalinas, floreció una pasión verdadera, intensa y cómplice. Can y Demet vivieron momentos de pura conexión, riendo juntos, intercambiando miradas llenas de deseo y cariño, e incluso compartiendo viajes y reuniones familiares. Sin embargo, lo que tenía todo el potencial para convertirse en algo duradero terminó siendo aplastado por la presión del éxito de la serie. A mayor audiencia, mayor escrutinio. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla entre los fans que apoyaban a la pareja y otros que criticaban cada uno de sus movimientos. Can, quien siempre había valorado su privacidad, comenzó a sentirse asfixiada. Demet, aún más acostumbrada a la fama, también se sentía incómoda con la forma en que todo se analizaba públicamente. Poco a poco, la relación empezó a desmoronarse. No hubo escándalo ni traición revelada. Más bien, fue una ruptura silenciosa, llena de dolor y sentimientos no expresados. Años después, en una entrevista, Can reveló que fue una de las rupturas más difíciles que había enfrentado y que, en cierto modo, aún conserva las cicatrices de ese amor que no pudo resistir la fama. Tras su ruptura con Demet, Can entró en una etapa más privada. Centrado en proyectos internacionales y con su carrera en pleno auge, empezó a evitar apariciones públicas con posibles enredos románticos. Pero ¿cómo ocultar el corazón de un hombre que, incluso siendo famoso, aún anhela amar y ser amado? En 2021, la atención se centró aún más en él cuando anunció su relación con la presentadora y periodista italiana Diletta Leotta. Esta vez, no había forma de mantenerlo en secreto. La pareja era vista con frecuencia en románticos paseos por Roma, cenas de lujo y viajes a lugares paradisíacos. Can parecía enamorado, entregado y dispuesto a construir una vida con la italiana. Incluso anunciaron públicamente su compromiso, y fotos de ambos con anillos de boda circularon como la pólvora en redes sociales. Muchos ya hablaban de matrimonio, hijos y una nueva etapa en la vida del actor. Parecía que, por fin, Can había encontrado a la mujer con la que construir una relación estable. Sin embargo, una vez más, la realidad golpeó con fuerza. A pesar de su evidente pasión, la relación de Can y Diletta comenzó a mostrar signos de desgaste. Fuentes cercanas a la pareja señalaron los celos, los desacuerdos por agendas apretadas y las diferencias culturales como los principales motivos de las discusiones. Can estaba involucrado en rodajes en Turquía e Italia, mientras que Diletta tenía compromisos constantes con el periodismo deportivo. La distancia física exacerbó la distancia emocional. Y así, casi tan rápido como comenzó, la relación terminó. La noticia del final tomó a los fans por sorpresa, y ambos evitaron hacer comentarios públicos durante mucho tiempo. Can, una vez más, optó por el silencio. Pero su expresión en apariciones posteriores lo decía todo. Parecía demacrado, más delgado, más introspectivo. E incluso cuando intentaba sonreír, había algo en sus ojos que delataba tristeza. Después de Diletta, la vida amorosa de Can se convirtió en un hervidero de especulaciones. La prensa lo relacionó con modelos, influencers digitales e incluso actrices internacionales. Algunos rumores apuntaban a aventuras fugaces, encuentros discretos en galas o fiestas privadas. Pero él no confirmó ninguno de estos nombres. Can, tras tantas decepciones,
parecía haber aprendido a proteger su corazón. En una entrevista concedida a finales de 2022, confesó que se sentía emocionalmente agotado y que ya no podía confiar fácilmente. Dijo, con una honestidad poco común para una estrella, que temía ser amado por su imagen y no por el hombre real que se escondía tras ella. Esta frase resonó entre los fans como una silenciosa súplica de comprensión. Khan, el galán soñado de miles, también era un hombre herido e inseguro, con cicatrices que la fama no podía ocultar. Curiosamente, cuanto más se cerraba emocionalmente, más gente parecía enamorarse de él. Quizás porque había algo profundamente humano en este contraste entre la belleza deslumbrante y el dolor oculto. Khan se convirtió en un símbolo de deseo, sí, pero también de vulnerabilidad. Representaba a todos aquellos que se han enamorado profundamente, que se han entregado sin reservas, pero que han terminado heridos por circunstancias más grandes que el amor mismo. La carrera de Khan Yaman siempre ha estado marcada por una intensidad que trasciende los límites de la actuación. Con su imponente atractivo, su postura firme y su magnética presencia, nunca fue un simple galán de la televisión turca. Khan Yaman siempre ha sido diferente, y parte de esta diferencia radica en que, a diferencia de muchas estrellas, nunca tuvo miedo de decir lo que pensaba. En un mundo donde la imagen pública debe moldearse cuidadosamente y donde la corrección política a menudo dicta las reglas, Khan tomó el camino opuesto. Habló con sinceridad, a menudo sin filtros, lo que lo transformó en una figura que cautiva e incomoda a la vez. Sus declaraciones a lo largo de los años se han convertido en verdaderos hitos de su personalidad, revelando no solo al artista seguro de sí mismo, sino también al ser humano lleno de contradicciones, opiniones firmes, y a veces, una honestidad que roza la temeridad. Desde sus primeros pasos hacia la fama, Khan Yaman demostró su compromiso de no esconderse tras discursos ensayados. Incluso en sus primeras entrevistas, cuando aún era una estrella en ascenso, dejó claro que no estaba dispuesto a complacer a todos. No era el tipo de actor que memoriza respuestas diplomáticas. Cuando le preguntaron sobre la fama, respondió contundentemente, «Ser famoso no me fascina. Lo que me atrae es la posibilidad de hacer lo que amo sin depender de las expectativas de los demás». Esta modesta declaración ya señalaba el perfil de un hombre reacio a conformarse con la industria. Sin embargo, a medida que su popularidad crecía, estas declaraciones comenzaron a ser interpretadas de forma diferente, con mayor peso y mayor controversia. Una de las primeras controversias surgió en 2019, durante el auge de la telenovela Erkenci Kuş. En una entrevista con un programa de televisión turco, Khan hizo una declaración que rápidamente acaparó titulares en varios países. Al ser preguntado sobre el secreto de la química entre las parejas en las telenovelas, respondió, «Si la pareja no siente atracción sexual en la vida real, la química en pantalla es falsa». La declaración, aunque algunos la interpretaron como una observación natural, desató una gran indignación. Algunos espectadores y críticos acusaron al actor de superficialidad, insinuando que los actores deberían tener una relación romántica para ofrecer una buena interpretación. Khan, por su parte, intentó justificarse, afirmando que se refería a la conexión natural entre actores, no a las relaciones románticas forzadas. Pero el daño ya estaba hecho. Los medios convirtieron esa respuesta en un escándalo, y muchos colegas se manifestaron en su contra. El episodio sirvió como advertencia de que cada palabra suya sería analizada minuciosamente a partir de entonces. Otro momento icónico ocurrió cuando una fan lo confrontó durante un evento público. La joven, admiradora de su trabajo, le hizo una pregunta aparentemente inocente: «¿Por qué te ves tan arrogante en las entrevistas?». Khan, visiblemente incómodo, respondió con una sonrisa forzada: «Si buscas humildad, busca a otro actor». La respuesta fue un bombazo. En cuestión de minutos, Internet se llenó de críticas, memes y acalorados debates. Algunos lo acusaron de ser desagradecido con sus fans, mientras que otros defendieron su derecho a no tolerar provocaciones. En medio de la polémica, Khan decidió una vez más no ceder. En una publicación posterior, escribió: «Soy sincero. No estoy programado para complacer. Estoy agradecido con quienes me entienden». Este episodio fue uno más entre muchos que revelaron lo difícil que es mantener un equilibrio entre la autenticidad y la imagen pública. Pero no todas las declaraciones controvertidas de Khan Yaman se centraron en su comportamiento o ego. Algunas abordaron temas aún más sensibles, como la salud mental, las relaciones y las presiones de la fama. En una inusual entrevista en 2021, tras finalizar su compromiso con la presentadora italiana Diletta Leotta, Khan sorprendió a todos al afirmar que se sentía emocionalmente dañado y que ya no sabía cómo confiar en alguien sin imaginar que la fama me amaba. Estas palabras, aunque pronunciadas en voz baja, resonaron con fuerza. Por primera vez,
Expuso públicamente una vulnerabilidad que muchos sospechaban, pero pocos habían escuchado de sus propios labios. Reveló que el fin de la relación no se debió a discusiones comunes, sino a una profunda crisis existencial. Dijo que temía formar una familia y acabar repitiendo los errores del pasado, especialmente por lo que vivió de niño con el turbulento divorcio de sus padres. Estas declaraciones conmovieron a los fans y humanizaron al actor, quien hasta entonces había sido visto como un hombre inalcanzable. En otra entrevista, al preguntarle sobre el matrimonio y los hijos, fue aún más directo: no sé si podría ser un buen padre ahora mismo. Todavía estoy recuperándome. Me encantaría experimentar un gran amor, pero primero necesito aprender a vivir conmigo mismo. Estas palabras resonaron especialmente en quienes han seguido su trayectoria desde el principio. Ya no era una controversia, era una confesión. Khan estaba usando su visibilidad para hablar de algo que muchos hombres evitan: las heridas emocionales que impiden los vínculos duraderos. La prensa, más acostumbrada a explorar la vida amorosa del actor, se encontraba ahora ante un discurso más profundo, más sincero y más humano. Aún así, no todas sus declaraciones fueron bien recibidas. En algunas ocasiones, Khan se mostró inflexible, sobre todo al hablar de la industria del entretenimiento. En una entrevista italiana, afirmó que muchos actores viven de las apariencias y que no pueden mantenerse sin marketing. La declaración se interpretó como una crítica directa a sus colegas, lo que generó aún más incomodidad entre bastidores. Khan, una vez más, no se disculpó. Simplemente dijo: si la cosa encaja, es porque hay verdad. Este tipo de postura, a pesar de causar incomodidad, también le valió la admiración de un público cansado del discurso estandarizado. Muchos lo ven como una persona auténtica, que prefiere ser criticada por decir lo que piensa a ser amada por ser falsa. En otras ocasiones, sus palabras adquirían un tono filosófico. Khan Yaman suele usar las redes sociales para publicar reflexiones, algunas incluso enigmáticas. En una de sus publicaciones más comentadas, escribió: cuanto más me muestro real, más quieren que finja. El mundo es adicto a las máscaras. Esta frase se hizo viral, compartida por miles de personas y usada como pie de foto por fans e incluso famosos. Había una dolorosa verdad ahí: la fama exige perfección, pero rechaza la autenticidad. Khan se negó a entrar en ese juego, aunque le costara titulares negativos. No quería ser un producto. Quería ser un artista, un hombre, un ser humano.